¿ok? Para quienes lo vean después en diferido. ¿Y qué les parece si oramos para empezar? ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien nos quiere guiar en oración? Jessy, ¿nos quieres orar? ¿Nos quieres orar? ¿Nos quieres acompañar en oración? Claro que Sí, sí. gracias. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todas tus bondades, por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos regalas para poder ver tu palabra y acercarnos a ti. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, que uses a Majo para poder entender y meditar más en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Ok, entonces, como veo algunas caritas nuevas, déjenme hacer una pequeña introducción de qué trata esto, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el objetivo que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué meditar en la palabra? Primero, es importante reconocer que todos nosotros estamos constantemente pensando en algo. Pensamos en quizás nuestras preocupaciones o nuestros anhelos insatisfechos, o aquello que lamentamos, quizás un sufrimiento por el que estamos atravesando una prueba. Siempre nuestra mente está en algo. Eso es inevitable. Nunca nos encontramos como con la mente vacía. Siempre la mente está trabajando sobre algo, estamos pensando en algo. El problema es que nuestros pensamientos van de forma aleatoria y no tenemos ningún control sobre ellos. O sea, no hemos aprendido a ejercitar control sobre nuestros pensamientos. El segundo problema es que somos seres humanos pecadores caídos. Y la Biblia habla de que nuestros pensamientos constantemente están planeando el mal. De hecho, la Biblia, cuando yo me puse a investigar sobre ese tema, me llamó la atención cuán clara es la Biblia con respecto a eso. Siempre estamos pensando en contra de la voluntad de Dios. Estamos pensando para nuestro bien, para satisfacernos a nosotros mismos o satisfacer nuestra carne. Y eso lo hacemos de forma natural. No es, incluso, no es como que uno conscientemente dice, voy a hacer esto en contra de Dios. Es nuestra naturaleza, es esa. Entonces, Dios, las órdenes que encontramos en la Biblia, Dios las deja porque en nosotros hay una necesidad. Cada ley de Dios responde a una necesidad del hombre. Y en este caso, en Josué 1:8, Dios instituye la ley de la meditación y él dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Eso está en Josué 1:8. Entonces Dios está ante un hombre, Josué, que tiene una tarea gigantesca delante suyo. Él tiene que asumir la posición de Moisés y guiar a un pueblo que no se ha caracterizado necesariamente por ser muy obediente a una tierra que Dios ha prometido, a una serie de enemigos que Dios ha permitido delante suyo, y Dios no le está dando un plan de batalla. Dios no le está diciendo, vas a ir primero con tales y vas a hacer tal cosa y tal otra. Dios le está diciendo, Dios le está diciendo, ahora que te vas a enfrentar a esta gran tarea, para que tengas éxito en esta gran tarea, tú tienes que meditar en mi ley. Y la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Entonces, básicamente, Dios le estaba diciendo a Josué, tú tienes que meditar en quién soy yo. Ante esta gigantesca tarea que tú tienes delante tuyo, para que tú tengas éxito, tu corazón de día y tu mente de día y de noche tiene que estar llena de quién yo soy y qué te he dicho a ti hacer. Entonces, la ley de la meditación, o sea, la ordenanza de la meditación, la institución de la meditación en la palabra no es una opción para nosotros. De hecho, nosotros vamos a ver a lo largo de los salmos que David constantemente está meditando, constantemente él está meditando en la ley y él habla de los beneficios que trae la meditación a su vida.
Em, entonces la meditación no es una opción para nosotros. El Señor la ha dejado instituida en su palabra y tiene un propósito, que es pensar como Dios piensa, es pensar em, en el Señor. Y esa forma de pensar cambia nuestra vida. Y quiero dejarles un ejemplo en ese sentido. Nosotros vemos en el libro de Lamentaciones al profeta Jeremías, voy a abrir el texto para leerlo, en el capítulo 3 del profeta de Lamentaciones, nosotros tenemos por casi 2 capítulos y medio a Jeremías lamentándose del dolor que siente al ver a Judá desterrado, ¿verdad? Y si uno lee las palabras, o sea, son como que usa un lenguaje bastante gráfico. Y él dice que ha sido burlado, que se están burlando de él, que lo han llenado de amargura. eh, y en un momento llega, a mí me conmueve mucho porque llega el versículo 18, Lamentaciones 3:18, y dice, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Y uno dice, "Uy, ¿cuántas veces yo he sentido eso? ¿Cuántas veces yo he sentido que se me acabaron las fuerzas, que he sentido que puedo realmente confiar en Dios? Dios de verdad es confiable y entonces mi esperanza entra en duda. Pero luego llega el versículo 19 y es como que él está hablándose a sí mismo y después para y dice, como que levantara los ojos y dice, versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate dentro de mí. O sea, le está diciendo a Dios, todo lo que te he dicho, recuérdalo. Y ahora viene lo que yo considero el punto de quiebre del libro de Lamentaciones. Versículo 21. Todo cambia, porque después de que él viene narrando y diciéndole a Dios cómo el dolor que él siente, le dice, ok, no te olvides lo que yo te acabo de decir, acuérdate. Y cambia la forma que él está hablando y dice, pero esto traigo a mi corazón. Hay una intencionalidad que Jeremías aplica en su corazón. Dice, esto traigo a mi corazón y por esto es que yo tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y nosotros conocemos esos textos porque hemos muchas veces, incluso los hemos memorizado, del 22 en adelante. Pero es ese punto de quiebre el que hace diferente el texto. O sea, venimos viendo el lamento y a lo largo de esos 2 primeros capítulos y medio, Jeremías reconoce que es Dios el que trae la aflicción, el que trae el dolor. Y luego para y dice, esto traigo a mi corazón. Y por esto tengo esperanza. O sea, él mismo se está hablando, él mismo está parando los pensamientos, el dolor que siente, no está ignorando lo que él siente, pero lo que está haciendo es traer el carácter de Dios a su mente, recordar quién es el Dios en el que él ha creído. Entonces, él ve y reconoce que Dios ha traído la prueba y ha traído el dolor y el sufrimiento, pero recuerda que Dios es misericordioso. Y entonces recordar el carácter de Dios trae esperanza al corazón de Jeremías y entonces él puede atravesar el dolor y el sufrimiento. La situación no ha cambiado. De hecho, el final de Jeremías es aún peor porque se lo llevan secuestrado para Egipto. Pero él se aferra a la esperanza de quién es el Dios que lo sostenía. Entonces, por eso necesitamos meditar, porque necesitamos aprender a ser intencionales en que en medio de la situación que yo estoy viviendo, yo traigo esto a mi corazón. Esta es la verdad que me va a sostener en esperanza, recordar el carácter de mi Dios. Mis pensamientos, como hizo Jeremías por los primeros 2 capítulos y medio, yo los puedo llevar al Señor. Pero el Señor me enseña que yo no me puedo quedar ahí.
esto traigo a mi corazón. Hay una intencionalidad de parte de los autores de la Biblia, y lo vemos eh, en muchas porciones. Vemos a Pablo diciendo, piensen en esto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. O sea, hay una intencionalidad, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y esa es la meditación bíblica. Entonces, hoy día vamos a partir la meditación en dos partes. Vamos a hacer la primera parte, la vamos a hacer juntos, y la segunda parte yo les voy a dejar tarea para el día. ¿Ok? La primera parte es el mapeo bíblico, el mapeo del texto bíblico, y lo vamos a hacer juntos. Y yo los voy a ir guiando. La idea es que lo vayamos construyendo todas juntas, y después yo les voy a dar ciertas pautas para la meditación reflexiva a lo largo de su día. Entonces, yo dejé de tarea que escriban en su hoja o en su cuaderno el texto bíblico en el que vamos a trabajar hoy día, que es el Salmo 103, versículo 1 y 2. Vamos a ver que eso se conecte. Ok. ¿Lo tienen todos escrito? Ya, ahorita que compartí la pantalla. ¿Lo tienen todos escrito? Sí. Ok. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el Salmo entero? Sí, súper. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, y es el primer paso que solemos hacer, es vamos a parafrasear el texto que tenemos delante. ¿Por qué lo vamos a parafrasear? Para asegurarnos que estamos entendiendo lo que tenemos por delante, ¿ok? Porque muchas veces solemos entrar directamente al texto, pero no hemos entendido todavía el texto. Entonces tómense 2 minutos para decir lo mismo en otras palabras. Muchas veces creemos que parafrasear es explicar el texto, y no. La paráfrasis solamente es decir lo mismo en otras palabras. Y voy a usar un ejemplo acá, que es una paráfrasis bíblica, que es la Nueva Traducción Viviente, la NTV, y para enseñarles cómo es que se ve una paráfrasis. Como ejemplo, dice así. En la Nueva Traducción Viviente dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Eso es una paráfrasis. Entonces tómense el tiempo ustedes ahora de, en sus propias palabras, hacer una paráfrasis de esos 2 primeros versículos. Okay. ¿Alguien quiere compartir su paráfrasis con las demás? Lo comparto yo. Dice Dale. así, todo lo que hay en mí alabe el nombre de Dios, y que mi corazón bendiga al Señor, y que siempre recuerde sus bondades y sus bendiciones. Gracias, Jess. Ok, ya. Entonces, vamos a empezar con el mapeo. Algunas indicaciones para que tengan en cuenta. Cuando estamos meditando, no estamos estudiando el texto per se. O sea, no estamos buscando explicarlo en términos de interpretación bíblica. Lo que queremos es tratar de entender los afectos que llevaron al autor a escribir esto. O sea, queremos tratar de conectar con las emociones que el autor utilizó, o que al autor, en este caso a David, le brotaban, ¿verdad? Para escribir esto. Ese es, ay, yo no sé qué acaba de pasar. Ya. Entonces, esa es la idea de la meditación, no buscamos explicarlo. Entonces, normalmente lo primero que va a pasar y lo primero que pasa es que
eh, escribimos las primeras ideas. Y estas primeras ideas están muy asociadas a los aprendizajes preconcebidos que tenemos, de que hemos aprendido, que nos han dicho, qué pensar y cómo pensar sobre ciertos temas. Lo que queremos es ir más allá. O sea, queremos hacerle preguntas a nuestro corazón, preguntas a por qué estamos escribiendo lo que estamos escribiendo, porque lo que queremos es profundizar. Queremos que nuestros afectos se despierten. Incluso una de las ventajas de escribir es que podemos ver nuestros pensamientos. Y el ver nuestros pensamientos de cierta forma, como cuando uno ve algo, ese algo como que se hace más real que cuando uno solamente lo piensa. Otra ventaja de escribir los pensamientos es que no te pierdes. Cuando uno está pensando, se va de una cosa a la otra, a la otra, a la otra. En cambio, seguir una línea de pensamiento te permite mantenerte en lo que estás trabajando. Entonces, son algunas ventajas de mapear. La idea del mapeo finalmente es entrenar nuestra mente a aprender a hacer esto durante todo el día, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, yo voy a ir seleccionando algunas palabras o algunas frases y ustedes simplemente intervengan, no tienen que levantar la mano necesariamente. Si alguien está hablando, esperen que la persona termine. Vamos conversando y yo voy escribiendo lo que ustedes me van diciendo y lo vamos viendo. Entonces, quiero separar primero la palabra bendice porque quiero que pensemos en lo que esta palabra significa o qué viene a nosotros cuando pensamos en esta palabra. Así que las escucho. Hola, Hola. ¿me escucha? Engrandecer, exaltar, Ok. entregar la gloria, alabar, Ujú, Engrandecer, ujú. ¿Qué más? ensalzar, Ujú, Sería adorar, como una orden o un hacer. ujú, Una intencionalidad, ujú, ujú. Y cuando están como en esta actitud de adoración, de engrandecer, de alabanza, de dar la gloria, ¿qué es lo que normalmente sienten o cuál es el estado de la mente o el corazón? Pues, amor, gratitud, admiración, Humillación. paz, ¿qué más? ¿Qué puede más? ser bienestar, ¿Perdón? puede ser bienestar, bienestar, Bienestar. Asombro ante Ujú, quién estamos. reconocimiento, mm, ok, ¿y qué me dicen de estas palabras que me dijeron una orden o intencionalidad? ¿Qué podemos pensar más sobre esto? Yo lo veo como que si le tiene que decir a su alma, bendice al Señor, es porque su alma no quiere en ese momento o no está dispuesta en ese momento a bendecir al Señor.
Ujú. ¿Qué más? Es como direccionar también todo lo que es alabar, engrandecer, direccionarlo hacia Dios. Mm. Si verdaderamente hago lo que dice la palabra, o sea, la palabra bendice, me refiero, o sea, la orden, estoy ejerciendo dominio propio, ¿no? A ver, vale, profundízame en eso. O sea, por lo que decían antes, porque es que uno no siempre quiere, o sea, todas esas actitudes que decíamos al inicio de con qué actitud bendigo al Señor, con gratitud, con admiración, asombro. O sea, no siempre estoy en ese mood. Entonces, a veces, tipo, mengua el espíritu y aumenta la carne. Entonces, en ese momento tengo que ejercer dominio propio y redireccionar desde mi mente para que en consecuencia todo, o sea, para que todo siga este mismo redireccionamiento, ¿me entiendes? Primero comenzando con mi mente y luego con mis actitudes y con mis acciones. Entonces, vean cómo empezamos diciendo como eh, palabras sinónimas, podríamos decir, ideas sinónimas a bendecir, no exaltar, dar la gloria. Y luego poco a poco hemos ido profundizando un poquito más en, en ideas que están más allá de en sí mismo lo que significa bendecir, ¿no? Sino ya estamos pensando en la intención que tuvo el autor eh, y cómo eso podríamos aplicarlo a nuestra vida también. Almendra, yo estaba esperando tu definición según la RAE de bendice. Vamos a avanzar. Puede decir recordar algo que es necesario hacer. Ujú. Ok. Bien, vamos al segundo. Dice, bueno, evidentemente está unido, ¿verdad? Bendice alma mía el Señor. Y yo quería un ratito que paremos en la palabra bendice, creo que era importante, pero lo voy a poner también morado acá para que veamos que está todo unido. ¿Ok? Las escucho. Que todo lo que escribimos antes es hacia Dios. O sea, que solo nuestra bendición, nuestra atención, nuestra adoración tiene que ir hacia Dios, no a nuestra carne, no a nuestros deseos.
Yo pienso igual, o sea que el objeto de nuestra alabanza es Jehová. Ujú. Yo creo que ahí en la palabra alma mía se refiere a que todos nuestros pensamientos, anhelos, deseos estén enfocados en bendecir al Señor. O sea, todo lo que Ujú. conforma nuestro corazón. Ujú. Hola, Majo, tengo una pregunta. Me quedé pensando Sí, en algo. Deni, Es sí. cuando yo pienso en la palabra bendecir, siempre lo relacionaba como el favor o el bien que hace Dios hacia mí, pero en este caso el salmista dice que Él es el que bendice. Entonces inmediatamente mi mente piensa, yo no tengo ni un bien ni un favor bueno hacia Dios. Sin embargo, veo que las hermanas pusieron, me pareció interesante, varios términos de bendecir, como exaltar, dar gloria. Entonces, ahí mi mente como cambia de chip y no es tanto qué favor yo le doy al Señor o qué bien, sino qué gloria yo le puedo dar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la palabra exacta para quedarme en mi mente? Cuando digo que yo bendigo al Señor, estoy exaltándole, dándole gloria, estoy adorándole. ¿Todos esos términos encajan en la palabra o hay uno que tú me recomendarías para tenerlo en mi mente cuando yo digo, bendice alma mía al Señor? ¿Me dejo entender? Bueno, sí, yo pensaría más como bendecir, como decir el bien de algo, ¿no? Decirle el bien a alguien en este caso. Entonces, podríamos usar cualquiera de estas palabras en realidad, porque cuando uno exalta a Dios, está reconociendo la grandeza de Dios, está reconociendo sus características y está glorificándolo. Entonces, en el fondo, no creo que hay una palabra y creo que la ventaja, digamos, de meditar es que uno puede dejar que su corazón sea movido por el Espíritu Santo a dónde te está llevando el Señor a concentrarte, ¿verdad? Por eso Claro. decía, y hacía la acotación al inicio, que no es como un estudio exegético de la palabra, sino es más como dejar que el Señor mueva nuestros afectos y los vaya direccionando hacia Él de diferentes formas. Obviamente centrados en el texto, ¿no? No yéndonos por cualquier parte, sino quedándonos en el texto. ¿Me deja entender? Me encanta, sí, gracias. Sí, bacán, súper. Pero Entonces, perdóname, es algo que también vaya. me pregunté cuando diste el salmo. Y ahora que dices como que, o sea, de hecho me fui a, creo que es Números, donde, sí, donde dice Jehová te bendiga y te guarde, haga Ujú, resplandecer su rostro sobre ti. ujú, Porque tenía la misma idea que mi hermana que acaba de hablar ahorita. Pero ahorita que dices lo del bien decir de algo, o sea, me hace más sentido, ¿me entiendes? Es como que aplica para ambos casos, porque claro, ujú, mi bien es, o sea, si lo tomas en el otro contexto, cuando dice Jehová te bendiga, ujú, mi bien es estar en su presencia, porque por eso después dice como que resplandecer su rostro sobre ti, porque lo viste, porque se dice como que frente a su presencia, a su gloria, y por ende todo su majestad y el brillo que ujú, irradia como que te deja, ¿me entiendes? ujú, Como ujú, dices cuando bajó de Dios tiene mandamientos. Eso, me parece lo caso. ujú. Mira, si uno va a la RAE,
que es algo que pueden hacer mucho cuando hay una palabra que los traba. La RAE dice que bendecir es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Pero también es colmar de bienes, que es lo que decía Denny, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. También es invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Entonces, se puede aplicar, digamos, la palabra en diferentes circunstancias. Ya si queremos entrar a más detalle, y ya si quieren estudiar el texto, podrían ver cuál es el original de la palabra en hebreo y exactamente cuál es la palabra que David está usando. Y eso ya es más meterse al texto, estudiar el texto, pero lo pueden hacer también para salir de la duda en la que las estoy dejando. Ya, entonces, volvamos, alma mía del Señor. Bendice, alma mía Yo del Señor. quería mencionar en el tema Sí. del alma, porque en Ujú. filosofía se dice que es el ánima, es como un término para Ujú. definir el alma, pero quería mencionar eso, o sea, que es el ánima, es el soplo, el aliento de vida, o sea, dado por Ujú. Dios. Es importante ver que esa alma que está alabando a Dios proviene de y es creado por Ujú. Dios. Pero me gustó la palabra ánima por el Ujú. término filosófico que se ve ahí. Ay, ¿qué podríamos decir? Que Yo también creo que en alma mía podría ser que mi yo no quiere adorar a Dios. O sea, mi carne no le nace adorar a Dios. Ujú. Majo, ahí también uniendo a lo que comentaba la compañera, es como que el salmista le, le da una orden a esa alma, a eso que decían ahora también, a eso que uno piensa, que siente, que hago. Entonces le dice, bendice, uniéndolo a esa palabra, bendice, alma mía, digamos, de hacer, de igual, en ese dominio propio, haz, alaba, Ujú. adora. Ujú. Es como un imperativo, ¿verdad? Haz esto. Se le está diciendo a su alma qué hacer. Otra vez volvemos a lo mismo, la intencionalidad, porque si no somos intencionales, nuestra carne no lo va a hacer naturalmente. Necesitamos ser intencionales en nuestros pensamientos, en lo que le hablamos al corazón. ¿Verdad? Me gustan esas acotaciones tan precisas. Vamos a ponerlo así. Es Cuando, como una instrucción que yo misma me doy a mí, o una instrucción Ajá. que le doy a mi mente, a mis pensamientos, a mi corazón. De hecho, en el Nuevo Testamento también habla del ser interior, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va esa instrucción o esa intencionalidad de hacerlo, ¿verdad? Y pensando como más allá es, bendice alma mía sin importar lo que esté viviendo. Si estoy viviendo dificultades o si estoy viviendo o en prosperidad o que todo esté saliendo bien o que todo vaya mal, siempre bendice alma mía al Señor. cuando leo la palabra alma mía, lo que viene a mi mente es como que los afectos, lo más profundo, Ujú. o sea, desde lo más Ujú. profundo de tus deseos, desde lo más profundo de tus afectos, eso que nadie ve al Señor. Bendice al Señor desde lo más interno de ti. Es lo que viene a mi mente cuando veo la palabra alma mía. Sí, tal cual lo que decía Yosemir, o sea, es como lo más, desde lo más íntimo, y por el contrario, como que no estamos hablando de superficialidades o de lo que se ve o de acciones que pueden quedar a la vista de otras personas, sino es como algo más genuino, porque viene desde adentro de nosotros. Ujú. Entonces podríamos decir que no es
lo que todos ven el domingo en la iglesia, mis brazos arriba, lavando, sino es en la intimidad de mi habitación, el Señor y yo, ¿verdad? ¿Dónde está mi corazón? Si mi corazón en la intimidad está bendiciendo su nombre o está bendiciéndome a mí misma, bendiciendo mi carne y satisfaciendo mi Ajá, alma. tal cual. Ahí, ahí puedo, perdón. Sí. No, dale, yo ya aporté. Ay, o sea, veo que esta persona, el salmista, está teniendo una comunión constante. Entonces, cuando mencionaron intencionalidad, me hace ver que esta persona está siendo intencional en buscar a Dios constantemente, es decir, tiene una comunión constante para poder lidiar con las situaciones o el contexto en el que está. Creo que es importante reconocer que necesitamos tener una comunión constante con Dios para lidiar con. ¿Qué? Yo veo que el salmista o la persona que escribió esto es como una lucha que constantemente nosotros tenemos y puedo identificarme mucho con esto. Es como decirse a uno mismo, cuando yo tienda a olvidar, yo debo esforzarme a reconocer que todo lo bueno que hay en mi vida procede del Señor. Es como una lucha interna de que yo evidentemente tarde o temprano en algún momento de mi vida puedo estar segura de que voy a olvidarme de todas las cosas que Dios ha hecho por mí. Entonces, está esa intención que debemos tener de luchar contra eso, de esforzarme por reconocer que todo lo que yo tengo y todo lo bueno procede del Señor. Me gusta esa palabra, forzarme en reconocer. Porque a veces nos también, dejamos llevar tanto por nuestros sentimientos y nuestras emociones, que hacemos de nuestras emociones y nuestros sentimientos la verdad. Y son válidas nuestras emociones porque nos están apuntando a algo que está ocurriendo dentro nuestro, pero lo que necesitamos es meditar y pensar en la verdad. Y a veces eso requiere evidentemente forzarnos, hacer esta intencionalidad de insistir en lo que realmente es cierto. Sí, alguien estaba hablando y yo seguía hablando. Perdón. ahora sí, que también es, como estamos hablando de reconocer, también reconocer nuestra debilidad, porque al reconocer que nosotros no vamos a poder, Dios se lo va a poder. Nosotros no debemos, que muchas veces nosotros, yo creo que también el salmista piensa que le dice a su alma que ya no es con tu fuerza, o sea, esto ya no lo vas a solucionar tú, sino que solo Dios va a ser el que está en control siempre y es el que nos saca en el momento en el que Jessy, ¿tú ibas a decir algo? Me parece. Ok. Hola, Les digo que iba a estoy decir algo. impresionada con todo lo que... Sí, vale. En realidad iba a decir dos cosas, pero mientras Ya. hablaba, no sé quién habló, se me ocurrió otra. O sea, dice al Señor, y yo tipo, "Sí, claro, ¿a quién más voy a hacer todo ese tipo de gratitud o adoración?" Pero verdaderamente podríamos preguntarnos a qué otras cosas alabo, a veces inconscientemente. O sea, no tan inconscientemente, pero con mis acciones, uno, que es lo que más se ve o lo más externo que decíamos hace un rato, pero mis acciones van a ir precedidas por mis pensamientos y mis pensamientos precedidos por lo que haya en mi corazón. Entonces, ¿qué cosas puede estar alabando o bendiciendo mi corazón? Como para examinar nuestro propio corazón, ¿me entiendes? Estoy tratando de agarrar tu idea.
puede ser también, mientras yo le escuchaba a la persona que estaba diciendo sobre las acciones y qué estamos pensando en ese momento, a mí se me venía que nuestro corazón ah, es una máquina de ídolos y a veces le quita el primer lugar a Dios. Y hace un tiempo estaba viendo un video tuyo y tú decías que a lo que uno ama, en lo que uno ama piensa. Entonces se me venía a la mente igual, o sea, en qué, a qué estoy bendiciendo o en qué estoy pensando o qué le está robando el primer lugar a Dios. Ah, sí. Parece interesante que el salmista podría haber dicho, bendice alma mía a Dios, sin embargo dice al Señor, y cuando se habla del Señor es reconocer que Dios es soberano, ¿no? Como que el Señor es quien debería estar sobre todas las cosas. Entonces, siento como que el salmista está reconociendo su necesidad de decirle a su alma, Él es soberano, ¿no? Él está sobre todo, Él debe ser tu Señor, sobre todo lo terrenal. Porque pudo haber dicho a Dios, pero dice Señor. Ay, y aportando a eso que decía la compañera, es como él teniendo su entendimiento de que él es siervo. Entonces, que su alma le rinde al Señor. Ay, se me fue la palabra, como que no explicación, sino como que su alma tiene que estar ante su Señor, igual entrelazado en esa orden, en ese obligar, en ese enfocarse en su Señor. No sé si me di a entender. Es como rendirle cuenta de tu vida entera al Señor. Es lo que Eso, usted quiere decir, ¿verdad? sí, gracias. Estaba viendo y otra, o sea, Reina Valera dice Jehová, pero puntualmente que diga Señor, o sea, me hace pensar en siervo y Señor, mañas, en la posición de cada uno, o sea, quién es quién acá. Dependencia también, en esa misma línea de posición. Debo reconocer que ¿Sabes estoy qué? impresionada con todo lo que estamos hablando en 5 palabras. Normalmente no nos pasa así. ¿Será Sí, que vamos vale, a yo te hacer 2 escucho. hojas? Vale, te escucho. ¿Sabes qué estaba pensando con respecto a lo que decíamos o sea, de la intimidad o de lo profundo de donde viene esta alabanza o esta bendición?
que también tomando en cuenta lo intencionales y todas las palabras, mira, todas las palabras que indican como que instrucción o una manera imperativa, las tengo resaltadas, ¿ya? Entonces, todo esto que yo misma me mando a mí misma, recae sobre una adoración o una exaltación que viene desde lo profundo de mí. Entonces, pensaba, en esto es que tengo que obligarme a, o sea, yo misma someterme a hacer algo, pero eso va a reflejar en acciones o va a reflejar hacia afuera como cómo se va a ver mi vida o cómo se puede ver tal vez la santidad en una persona que está siendo moldeada por Dios, ¿manjas? Pero es lo contrario a cuando una persona trata intencionalmente de hacer acciones sin tener este fondo previo, ¿me entiendes? De haber bendecido en su alma a Jehová o de hacerlo para darle gloria, ¿me entiendes? El hecho de ser intencionales en lo profundo hace que lo que haces fuera, o sea, lo que haces de fuera, lo que queda visible, tenga realmente sustento, porque si tú te pones a ser intencional en lo que se ve de fuera, te vas a quedar como que en el legalismo, te vas a terminar frustrando, vas a terminar cayendo, ¿me entiendes? He tratado ahí de conectar tu idea con donde nos habíamos quedado por esos temas. Pero sí, me parece muy valioso lo que acabas de decir. Bien, chicas, avancemos para poder avanzar. No sé si vamos a poder hacer todo el texto, quizás vamos a hacer solamente el uno, y quedamos viendo cómo nos va. Ok. No me voy a detener en bendiga, porque creo que lo hemos visto en bendice, así que voy a unir. Voy a cortarlo acá. Bendiga, bendice. Las escucho. Pienso tal vez en todo lo que soy, en pues todo lo que un ser humano representa, mente, corazón, alma, aún el cuerpo físico, todo lo que soy, lo más profundo, eh, tal vez todo aquello que está escondido en mí, todo lo exterior, todo. eh, Bendiga al Señor, ¿verdad? Puede ser también que eh, todas las partes, como todo lo que me rodea, todo lo que es, todo lo que yo hago, por ejemplo, con mi familia, con mis hijos, con la gente, lo que yo hago con otras personas, alabe a Dios. Lo que yo hago en mi privacidad, alabe a Dios. Lo que yo hago con mi esposo, que alabe a Dios. Eso que dijo ahorita la compañera me iba a pensar como que todos mis pensamientos alaben a Dios, mis acciones alaben a Dios, mis actitudes alaben a Dios, mis actos alaben a Dios. Eso. ¿Qué más?
Majo, me quedé pensando cuando hablaste de Jeremías al principio, y Jeremías, una de las cosas que resalta es acerca de nuestro corazón. Y él decía siempre, repetía bastante, se fueron tras la imaginación de su corazón. Y aquí en este caso, cuando ya venimos hablando alma mía, es que alma mía, o sea, de tu corazón, ¿verdad? Ve al Señor. Y cuando dice todo mi ser, se me viene a la mente nuestras acciones, o sea, todo lo que yo hago. Y es algo que también Jeremías decía bastante. Por ejemplo, ustedes se habituaron a lo malo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ya tu corazón está enfocado en mí, ahora, o sea, tu alma ya está pensando, alma mía, al Señor, ahora también tus acciones, todo lo que tú haces, tiene que bendecirme también. Es como el reflejo ya de lo que tu alma ya ha empezado a contemplar. Y escuchándolas me lleva a pensar en cómo sería nuestro día a día, ¿verdad? En medio de esas cosas cotidianas y rutinarias, si todo lo que hiciéramos glorificar a Dios, ¿verdad? Si esa fuera nuestra intención. Me preguntaba también, bueno, en mi caso personal, o sea, suena bonito, o sea, no, es que no sé si la palabra es correcta, pero o sea, los pensamientos, actos, actitudes alaben a Dios, ese es el anhelo del corazón de alguien que ama al Señor. Em, pero no siempre estamos pensando y alabando a Dios en nuestros actos, porque no depende de nosotros. Entonces, quizás reconocer constantemente que eso no proviene de mí, porque tengo un ser un millón de veces pecador y siempre va a querer hacerlo mal. Entonces yo creo que quizás reconocer constantemente que debemos depender de Dios porque Él provee los medios de gracia para poder ejecutar pensamientos que puedan glorificarlo a Él. También quería agregar algo referente a que todo mi ser debe alabar al Señor. Exteriormente también debemos hacerlo en la manera de vestir, ¿verdad? En la manera de caminar, en lo que comemos. O sea, también es parte del cuerpo y ese cuerpo es parte del ser. Con referente a lo que decía la hermana, pienso que a veces podemos ser selectivos en diferentes áreas, ¿no? En entregarle nuestra bendición, en esto sí, en este pensamiento sí, en esta actitud no, pero Dios no quiere nuestro ser incompleto, sino quiere completo nuestro ser, quiere toda nuestra integridad, toda nuestra santidad. Entonces, no ser selectivos, esto me queda en mi mente. Esa es una buena pregunta ¿Sabes para qué? la reflexión. Vale. No, Vale. sigue porque voy a volver a un tema anterior. Ya. Voy a seguir con el que viene ya, para que avancemos. Ah, perdón. O sea, pensé que ibas a decir la pregunta ahorita.
No, Es dale. que pensaba, creo que Almendra dijo que es como todo ese tema de que tus acciones, tus actos, todo esto bendiga al Señor, es un reflejo de un corazón que lo ama. O, y yo decía, claro, pero si yo estoy siendo intencional y esto no me nace, entonces ¿será que realmente lo amo? Porque esto no me nace, no me fluye. Pero creo que si no lo amase, no sería intencional en redireccionar, ¿me entiendes? Porque Ujú, simplemente, iría con el mundo y no tendría en cuenta esto. ujú. Entonces, en efecto, sí puede ser todo, o sea, todo esto de aquí, el ordenarme, un reflejo de que lo amo, ¿me entiendes? Ujú. Sí, porque recuerda que la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie quien desea a Dios. Entonces, el hecho de que tengamos un deseo y amor por Dios es una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro nuestro, porque nuestra naturaleza es lo opuesto, es ir en contra de Dios. Entonces, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo y de su obra en nuestra vida, el hecho que deseemos lo que naturalmente no deseamos. Eso es una buena noticia, nos da esperanza. Ya, Y a continuemos. Estoy veces no lo preocupada con la creemos, hora. ¿no? O sea, Sí, a veces exacto. como que no lo creemos, como, oye, ya me está costando hacer una acción que glorifique a Dios, pero hay un deseo que pone el Espíritu Santo para poder, en primera instancia, reconocer que necesitamos arrepentirnos delante de Dios y volver a glorificar a Dios. O sea, esa es la constante de un creyente. Ujú, ujú. Ay, perdón, no, pero sí sigo, ya mejor me voy a hacer un podcast. Por aquí voy a continuar. Espérame, que quería. mm, Pero bueno, voy a ver si lo dejo para, si nos da tiempo, lo vemos al final. Ok, vamos a su santo nombre. Majo, en su santo nombre me estaba acordando de la semana pasada cuando La meditábamos semana pasada. en el salmo que dice, me darás a conocer la senda de la vida. Y llegamos Ajá. a la conclusión de que la senda de la vida era Jesús. Entonces nos apuntaba a Ujú, Jesús porque es el camino a la vida. Y lo mismo me ujú, pasa con su santo nombre, porque a Jesús se le dio el nombre más alto, el nombre sobre todo nombre, el nombre más importante, y Jesús recibió adoración de los ángeles cuando solo Dios es digno de adoración. Entonces su santo nombre me lleva a Jesús, igual que en la senda de la vida la semana pasada. ujú. Ujú. A mí en lo personal, cuando escucho tu santo nombre, me recuerda que Dios es separado del pecado. Ujú. Muy cercano a lo que decía la hermana, es cierto, ¿verdad? Santo es separado del pecado. Y interesante que antes dice todo mi ser, entonces sabemos que Dios está cerca y está como en comunión con aquellos que están en integridad en todo su ser, ¿verdad? Entonces, y Dios recibe y acepta a aquel que está así. Entonces, es como, tengo que estar en santidad porque Dios es santo. No tengo que ser intencional en que todo mi ser le adore, le bendiga, le exalte, porque es así como Dios me quiere que yo sea, porque Él es santo. Para mí también es un reconocerle y un conocerle, ¿verdad? Porque si yo no conociera o no supiera que Él es santo, no tendría esa intencionalidad de bendecirle. Yo pienso que, bueno, es que así es, somos nosotras pecadores, ¿no? Somos pecadores y el acercarme a ese tiempo de intimidad con el Señor. Yo sé que tengo que arrepentirme,
intencionalidad de arrepentirme para entrar al trono de la gracia, en esa integridad que Él tiene, pero que este reconocimiento que yo cada vez hago me lleve a dar un fruto, que no solamente sea un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Y eso demuestra también el amor hacia Dios. A mí me hace pensar en cuáles son los nombres que tiene Dios. Yo anoté 3 que podrían ser Elohim, que significa que es fuerte y poderoso, Adonai, que significa Señor y dueño, Jireh, mi proveedor. Son, o sea, esos son los nombres de nuestro Dios y eso es todo lo que es. A mí algo también que está como en mi mente es que si Dios está separado del pecado, para que yo pueda ser santa, es poder recordar la obra de Jesús en la cruz, porque Él es como el camino, es la verdad, es como el medio para que yo pueda también ser santa y pueda tener una comunión con Él. Y a su A vez mí se hay me mucho... viene a la Ay, mente, perdón, yo le iba a Sí, decir dale, dale. que a su vez se me viene a la mente cuando hay un versículo que dice, sean santos como yo soy santo. Ujú. A Vale, mí ¿quieres decir algo? sí, o sea, su santo nombre, como arriba dice el Señor en esta versión puntualmente, y mi Señor es Cristo. Entonces, su santo y nombre me hacen pensar a todos sus méritos, a todos los méritos que logró en la cruz, a su obediencia, a su perfección y por ende a la autoridad que Dios, este, que Dios le ha concedido por su obediencia. No sé si estoy mal teológicamente, perdónenme si estoy diciendo una herejía, pero en eso, como que mucho de lo que, o sea, me hace acordar un montón Apocalipsis, todo el honor, la honra y todo ese tema. Cuando pienso en su santo nombre, pienso en su pureza, en su integridad, en que es excelso, en todo aquello pienso. Eso me da también a pensar como dice su santo nombre, como en que es completamente, su nombre es completamente puro, es perfecto, sin culpa, sin mancha, sin pecado, eh, sus señoríos, ¿sí? Eso. Ya, chicas, vean.
son 1:15 y yo no quiero tenerlas más del tiempo prometido. Entonces, vamos a dejar el mapeo acá. Decimos al final un versículo, pero creo que hemos profundizado muchísimo. Y entonces, escriban ahora, el siguiente paso para las nuevas es escribir una reflexión. ¿Ok? Van a escribir una reflexión en base a lo que hemos conversado, hemos meditado, hemos profundizado. Y después de la reflexión, quiero que resuman esa reflexión, que puede ser un párrafo, 2 párrafos, no sé, en una idea central, que es algo nuevo que vamos a añadir hoy día. Van a escribir su reflexión, tómense unos minutos, vamos a escribir la reflexión y resúmanla en una idea central. Ok, ¿quién quiere compartir su reflexión? Uy, esto no está cargando. ¿Por qué? Está apagado. Ahora sí. Todavía están. Ok, les doy unos minutos. Majo, en pro de lo que siempre nos exhortas a hacer, que es hacernos preguntas, dándole vuelta a todo lo que meditamos hoy, me lleva a pensar a por qué es necesario, alguien puso ahí, ¿verdad? Que era necesario recordárselo y que no era una actitud natural. Entonces, ese necesario me estuvo a dar vueltas. ¿Por qué es necesario que mi alma bendiga a Dios? A lo largo del versículo hay, pues lo repite varios, ¿verdad? Bendice alma mía y que y ven todo mi ser, bendice, lo repite, de hecho, alrededor de todos los salmos. Entonces me lleva a hacerme esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es necesario, eh, por qué es importante que mi alma bendiga a Dios? ¿Y qué me lleva a mí a bendecir al Señor? Eh, y a raíz de eso me lleva a seguir meditando en este texto.
Majo, no se te escucha, perdón, no sé si soy la única. No, yo en silencio y hablaba. Gracias, Jessy. Digo de que es una reflexión muy propicia y que creo que es parte de la evaluación que deberíamos hacer en nuestro corazón. Y lo otro que decía era que las reflexiones no todas obviamente van a ser iguales, cada una, el Señor nos hablará cada una de manera diferente, ¿verdad? Pero sí, me gustó mucho esa reflexión. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? No solo la idea central, sino la reflexión, porque la idea central les va a servir como una herramienta para algo que les voy a decir ahora. Pero la reflexión, eso que Dios les deja en el corazón. Sí. Yo lo comparto. Bueno, concluyo en que debo ser intencional cada día de mi vida, independientemente de la situación por la que esté atravesando, en alabar a Dios con mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, ya que en este adiestramiento me ayuda a ser transformado. Además, mi corazón entiende cuán bueno es el Señor, que me ha dejado su instrucción mediante su palabra porque me ama. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir? Pero mi reflexión me dejó más preguntas. Está bien, vas a tener el día para responderlas. Dale, vale. Ya, la intencionalidad de bendecir o alabar a Dios implica no dejarme llevar por mis emociones, sino que en ejercicio del dominio propio por el Espíritu Santo, redireccionar, insistir, esto no es opcional, a mi mente, a mi corazón y a lo más profundo de mí, a adorarle y darle el primer lugar en mi corazón. Y entonces luego me preguntaba cómo voy a darle ese primer lugar. Y luego estaba respondiendo como que siendo consciente de quién es él, o sea, ese tema de la jerarquía del siervo y el Señor que hablábamos hace un rato, dando peso a sus méritos y a sus obras, refiriéndome a la cruz de Cristo cuando hablábamos de su santo nombre. Y luego jalé una flechita más abajo porque dije como que todo esto se va a reflejar afuera y va a ser más fácil actuar en consecuencia de lo que está en mi mente y en mi corazón. Ya, pero ahora luego me quedé pensando como que el dominio propio es fruto, pues entonces ese fruto tiene que venir de algún lado. O sea, el fruto del Espíritu Santo ya, pero me quedé pensando en eso, me quedé pensando en qué otras maneras voy a hacer para darle ese primer lugar en mi corazón. Bueno, eso voy a pensar. Muy bien. Ok, voy a mostrarles algo nuevo que no les he mostrado antes y es algo que he estado preparando estas últimas semanas a modo de herramientas. ¿Para qué? Yo siempre les digo que acá no termina la meditación, ¿verdad? Yo les digo que acá recién empieza la meditación. Los puritanos practicaban la meditación de forma muy intencional y muy consistente. Ellos, de hecho, hay muchos escritos de los puritanos con respecto a la meditación y ellos separaban la meditación de dos formas. Una es la meditación directa, que es lo que hemos hecho hoy día, que es directamente pensar en un texto, trabajar sobre un texto, ¿verdad? Puede ser un texto, puede ser un sermón, puede ser una verdad teológica, y después venía la meditación reflexiva, que es lo que nosotros hemos venido haciendo, solamente que ahora yo les estoy poniendo un nombre. Entonces, para la meditación reflexiva, yo normalmente les decía, ok, van a reflexionar en esta reflexión que ustedes han escrito, pero hoy día quiero darles unos pasos más concretos, y eso es lo que les voy a compartir. Ok, entonces, yo las he ordenado como las 4 Cs, para que sea más fácil memorizarlas y aprenderlas. Y creo que va a dirigir mejor la reflexión, porque una reflexión que en sí misma no lleva la acción o que no lleva la aplicación en nuestra vida realmente es inútil, se vuelve simplemente conocimiento en la mente. Entonces, lo primero es durante el día considerar esta reflexión, estas verdades, esta idea central en la que ustedes han resumido
lo que el Señor les ha hablado. Lo segundo es, con esta verdad, confrontar el pecado que el Señor me está mostrando, porque el Señor con su palabra siempre revela la condición de nuestro corazón. Pero no se queden únicamente con confrontar el pecado, sino vayan un poco más allá. Vayan a tratar de entender cuál es la raíz de ese pecado. Y eso no lo van a poder hacer solas, lo van a tener que hacer en dependencia del Espíritu Santo. Entonces vayan a pensar, ok, ¿qué hay en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, que me está haciendo caminar en este pecado, que esta verdad de Dios me está mostrando? Voy a ponerles un ejemplo. Podría ser que yo no estoy bendiciendo al Señor con mi forma de vestir, ¿sí? Ya, mi pecado es ese. Entonces ahora yo quiero que el Señor me muestre qué hay dentro de mi corazón que hace que este pecado tenga esas raíces. Desde el punto 3, conoce tu pecado. Y el punto 4, cuida tu camino, es pensar, si yo no erradico este pecado, ¿a dónde me puede llevar? O sea, ¿cuáles pueden ser las posibles consecuencias de ese pecado? Eso nos va a llevar a considerar el pecado más gravemente, puede arrepentirnos. Entonces, quiero dejarlas con estas 4 Cs en su meditación reflexiva en el día. Y hemos visto en el pasado herramientas como, por ejemplo, establecer alarmas a lo largo del día que nos recuerden que tengo que parar lo que tengo que hacer. Esa es una forma, parar lo que tengo que hacer y considerar esta meditación reflexiva. Pero yo hoy día quiero darles otra herramienta, que es elijan 2 hábitos que ustedes realizan en su día. Por ejemplo, podría ser manejar, bañarse, lavarse los dientes, lavar los platos, ordenar la casa, planchar la ropa. Cualquier hábito que ustedes hacen de forma automática en el día, que no requiere de la mente, sino que requiere solamente del cuerpo. Intencionalmente recuérdense que cuando van a hacer eso, van a unirlo a su meditación. Como pegar hábitos. Entonces, cuando esté duchándome, ok, me voy a preparar para en ese momento reflexionar en esto que hemos visto hoy. Cuando estoy manejando, cuando estoy planchando la ropa, cuando estoy lavando, cuando estoy cocinando, etc. Eso lo pueden decir ustedes. Y lo que vimos al inicio. Esto lo deberían tener siempre como un plan de acción de su día. Ahorita lo que estamos estructurando es como el plan de acción de mi día. Pero ¿qué pasa si algo viene a mi mente? Si ocurre, si me viene una noticia o me acuerdo de algo que controla mis pensamientos normalmente. ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Voy a quedarme en eso o puedo entregárselo al Señor? Y como Jeremías nos enseñó más temprano, puedo pensar en atributos de Dios a los cuales me puedo aferrar. Puedo recordar cómo la obra de la cruz redime esa realidad en mi vida. Entonces, esto es la tarea que les voy a dejar hoy día. Que la meditación reflexiva no solamente sea reflexionar sobre las verdades, sino sea confrontar el pecado, conocer el pecado y cuidar mi camino. Pero también tomar decisiones en cuanto a qué voy a hacer, en qué momentos del día. Entonces, ¿lo pueden plantear como alarmas a lo largo del día? Sí. O pueden unir hábitos. Esa vale. Sí, chicas, estoy trabajando material porque yo quiero esto acá después dárselos a ustedes para que ustedes lo puedan tener así bonito gráficamente. Esa es la idea, que sean herramientas que les puede servir. Entonces, una idea es plantearse alarmas durante el día, ¿verdad? Que les recuerden, ok, me toca ahorita parar lo que estoy haciendo y meditar. O la otra es unir hábitos, pegar hábitos. Ok. Entonces, y el desafío del día, como siempre, es compartan esta meditación con alguien. No solamente porque a ese alguien pueden bendecir, sino que cuando conversamos, pensamos, y esa persona nos puede plantear un punto de vista que quizás no habíamos considerado. Y aparte estamos bendiciendo a la otra persona, evidentemente.
Así que eso. Voy a dejar de compartir. Sí, me están preguntando, no lo tengo acá en la mano. Miren, hay solo un libro que encontré en español sobre la meditación, pero en inglés hay mucho, o sea, en inglés hay mucho y lamentablemente todos son puritanos, entonces es un inglés antiguo, pero hay un libro, ay Dios, hay un libro que me ha gustado mucho, que de hecho lo estoy leyendo muy lento porque estoy tomando muchos apuntes, que se llama, pues les voy a poner esto, y que es un análisis, es un autor que ha estudiado 40 libros de puritanos sobre la meditación y ha escrito un libro. Entonces es un libro sobre, el autor se llama David Saxton. Es un libro sobre meditación puritana. No es, o sea, no es como, es un análisis a la forma como los puritanos meditaban. Y algo que creo que es importante es que los puritanos, o sea, hace 400, 500 años, decían en esos tiempos que la gente no pensaba y que había que ser intencionales. Entonces, imagínense si los puritanos hace 400, 500 años decían que la gente no pensaba lo que nos queda a nosotros. Majo, Y eran en este hombres que... libro, perdón. Sí, Perdón, sí. En el libro de la consejería de MacArthur, obviamente es sobre consejería, pero hay un gran capítulo que habla acerca de los puritanos y bueno, fue la primera vez que yo escuché acerca de ellos y lo amé. A partir de ahí, sí, también ahí sí, pueden de verdad que buscar. sí. Sí. Si pueden leer a los puritanos, no es fácil leerlos, pero sus libros son cortitos, son como tratados que ellos escribieron y todos son súper originales en sus títulos porque todos se llaman Meditación Divina, todos. Y el que se puso creativo le puso el arte de la meditación divina. Entonces, no son difíciles de encontrar porque uno pone, de hecho, en Amazon, meditación divina y va a encontrar. Pero ellos son como muy, a veces a mí me pasa que son como muy etéreos en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces hay que saber leer a los puritanos. Pero este libro que les pongo de David Saxton está en inglés, pero yo creo que es un buen recurso de cómo funcionaba la meditación puritana, cómo los puritanos meditaban. Y de hecho, nosotros estamos usando una de las formas, porque habían dos formas. Estaba la meditación ocasional, que ellos no es una meditación premeditada, que separas un tiempo como nosotros hacemos para meditar, sino es como vi el árbol y el árbol me hace pensar en las ramas y las ramas me hacen pensar como yo estoy permaneciendo en Cristo y que si esa rama se cae, pierde la vida y entonces si yo me separo, ese tipo de meditación se llama meditación ocasional. Entonces como elementos de la vida me hacen meditar en Dios. Por ejemplo, había una misionera que cuando ella se bañaba y cuando se estaba lavando con jabón, ella meditaba en voz alta y le decía, Señor, así como este jabón me quita la impureza de mi cuerpo, quítame tú la impureza de mi corazón. Y entonces el jabón la hacía meditar en la obra de Cristo. Eso se llama meditación ocasional. Y eso también lo usaban mucho los puritanos. Entonces nosotros estamos usando la meditación intencional, ¿verdad? Una meditación predeterminada que estamos separando un tiempo y los puritanos de hecho decían que uno debería meditar por lo menos entre 1 hora y 1 hora y media al día solo. O sea, este mapeo lo deberíamos hacer como 1 hora, 1 hora y media al día, todos los días. Y está la meditación ocasional. Entonces, esas dos formas de meditación son las que los puritanos aplican. Y este libro de David Saxton no solamente habla de eso, habla de la terminología de las palabras en el original, de lo que significan meditación en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un libro cortito, tiene creo que menos de 200 páginas, es como así. Pero a mí me está gustando mucho. De todo lo que he leído hasta ahora, creo que es lo mejor que he leído acerca de meditación. Así que, bueno, igual sí.
quiero ¿Sí? decir algo. Sí, sí, sí. Ya que están recomendando recursos, yo sé que no fue casualidad. Yo llegué a este estudio bíblico porque justo estaba escuchando un podcast que hablaba de la meditación. Y al mismo tiempo conseguí en el Instagram tuyo, hermana, que estabas enseñando cómo hacerlo. Así que fue como una confirmación de que debía empezar a estudiar. Y el podcast que me refiero es el podcast de Nicolás Tranchini de Cambios Profundos. Y les voy a decir específicamente los episodios donde se habla de esto. Es desde el 127 al 131. Eso yo lo estaba escuchando antes de llegar acá. Y le doy gracias a Dios porque me redireccionó hasta acá, porque ha sido un gran provecho. Él espectacular y me encanta lo práctico que lo hace. Es decir, él lo lleva a cosas que nosotros hacemos comúnmente y nos ayuda a entender cuánto necesitamos aprender a meditar. Esos son los episodios, del 120 al 131, 5 partes. Se llama Cambios Profundos de Nicolás Tranchini. Sí, y los encuentran en Spotify y en el canal de Telegram de Cambios Profundos también. Sí, ay, muchísimas gracias, Esther. De verdad que si ustedes empiezan a aplicar la meditación como una disciplina espiritual en sus vidas de forma diaria, ustedes van a ver una transformación de su corazón. Y van a encontrar que la palabra empieza a cobrar vida delante de ustedes. Y van a empezar a ver que estas palabras de David, cuando a mí me pasaba que yo leía al rey David y cuando David decía que la palabra era más dulce que la miel, yo me sentía totalmente ajena a esas palabras, no entendía cómo era más dulce que la miel. Pero desde que yo empecé a desarrollar la disciplina de la meditación en la palabra, es como que la palabra empezó a avivar mi alma. Y encontré que era una herramienta en la que la palabra, como que, otra vez voy a decir lo mismo, pero cobraba vida delante mío, que antes eran como letras y de la nada empezó como a vivir. Es lo que les ha pasado ahora. Vieron que creo que hemos trabajado, nunca nos ha pasado que hemos trabajado tan poco y hemos escrito tanto. Pero se dan cuenta cómo uno pensando y profundizando en lo que estas palabras me hacen sentir, lo que me dicen, eso es pensar finalmente en Dios. Y queremos que esas palabras despierten nuestros afectos, despierten nuestros sentimientos, porque la información la tenemos acá, nosotros sabemos, nos han enseñado que tenemos que bendecir al Señor, alabar al Señor, exaltar al Señor. Esa información está acá, no nos es ajena, pero esa información no ha bajado acá. Y nosotros necesitamos que nuestro corazón sea avivado. Por eso el rey David decía, vivifícame por tu palabra, porque es la palabra la que trae vida al corazón. No es nada más que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la que como revive, ¿verdad? Porque recuerden, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Entonces, en la medida que nosotros somos expuestos a la palabra continuamente y profundizamos en ella, entonces nuestra fe es afirmada, es fortalecida. Y su Espíritu Santo usa esa palabra para hablarle y darle convicción al corazón. Porque otra vez, la información la tenemos. No somos ajenas a esa información. No hay nada nuevo que nosotros hayamos visto hoy día en términos de información. Pero el corazón es como el que se enciende. Y eso es lo que buscamos con la meditación, calentar el corazón delante de Dios. Y tenemos que aprender a mantenernos en ese estado. Por eso la intencionalidad es tan importante. Y Jeremías nos enseña que no importa lo que estemos pasando, nosotros podemos siempre meditar en el Señor. Y esa meditación nos mantiene calientes. Mientras menos tiempo estamos expuestos a la palabra, más nos enfriamos. Menos queremos estar. Mientras más nos exponemos, y si ustedes son intencionales a todo el día y empezar a unir estos hábitos, a poder inmediatamente viene un pensamiento, ya eso es entrenamiento de la mente, es entrenar la mente. Cuando viene un pensamiento, ¿cómo respondo yo a este pensamiento? ¿Le respondo con mis emociones o mis sentimientos o los llevo a los pies de la cruz y recuerdo el carácter de Dios? Y recuerdo cómo la obra de la cruz redime esta situación en mi vida.
Pero eso no va a suceder mágicamente. Tenemos que ser intencionales y tenemos que reconocer, otra vez, como hablamos hoy, a forzarnos a traer la verdad del Evangelio a nuestra mente y a nuestro corazón. Majo, Ajá, 7 y quería hacerte 4, una sí. consulta, Sí. perdón, rápidamente. Bueno, esta es la tercera vez que me uno, estoy amando mis miércoles, aunque en Costa Rica iniciamos a las 4:30 de la mañana, pero es mi día de la semana favorito. Pero quisiera, digamos, de mis lecturas, como hacer esto no solo una vez a la semana, pero sí de mi lectura diaria, ¿verdad? Yo sigo el plan de lectura de Mujer Verdadera, Dios a nuestros corazones. O sea, ¿cómo saco yo un pasaje de esa porción? Digamos, ahorita vamos por Eclesiastés, entonces, ¿cómo haces para elegir, digamos, un versículo y meditar en eso? Porque me gustaría hacerlo con las lecturas que voy llevando día a día. Sí, esa es una gran pregunta. Bueno, yo lo que hago es, mientras voy leyendo, voy orando. Lo primero que hago es le digo al Señor, fija mis ojos en el texto que tú quieres, en el que tú me quieres hablar. Y soy bien intencional y me la paso, a veces se me hace muy difícil encontrar el texto y a veces se me hace muy fácil, pero voy dependiendo del Señor. Y el Señor siempre te lleva, porque Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios que quiere hablarnos. Entonces, finalmente elijo, a veces es un versículo, dependiendo también del tiempo. Si tengo tiempo, elijo un texto más grande, si no, elijo un texto más chico. Entonces, y tengo un cuaderno de meditaciones, no lo tengo acá a la mano, pero tengo un cuaderno de meditaciones y hago lo mismo que hemos hecho nosotros, lo escribo en el medio y empiezo con mi lapicero y voy orando. Y la diferencia es que acá nosotros nos retroalimentamos. Entonces, tú te das cuenta que yo armo a veces como hasta tres líneas de pensamiento guiándome de lo que ustedes van diciendo. Pero cuando eh, es tu propia reflexión, tú vas a ir alimentando eso con tu propia línea de pensamiento. Entonces, inclusive, hay veces donde estás escribiendo y ya esa línea de pensamiento se volvió en una reflexión en sí misma. Y está bien. No hay una regla que dice solamente puras flechas. No, tú puedes estar escribiendo. A mí me pasa, el bendice y termino escribiendo como la mitad de la página sobre el bendice y a veces el Señor me pudo dejar ahí. No tengo que terminar todo el texto porque lo que yo quiero es que mi corazón se caliente delante de Dios con su palabra. Y a veces el Señor me va a hablar en algo, de repente el Señor me va a hablar en todo el texto. Entonces, eso no lo sabemos, pero lo que sí tenemos que hacer en todo tiempo es reconocer que necesitamos depender del Espíritu Santo. Que esto no es algo en mis capacidades, porque es una palabra que es sobrenatural. Y asimismo, la revelación de esa palabra a mi corazón es sobrenatural. Y el que trae vida a mi alma es su espíritu. El que vivifica mi alma es su espíritu a través de su palabra. Entonces yo necesito hacerlo, este proceso, en dependencia de su espíritu y estar orando. Incluso mientras que yo voy escribiendo, estoy orando y voy hablando con Dios. Y entonces lo que voy hablando lo voy escribiendo y yo veo que el Señor me va guiando y yo lo vuelvo a ir escribiendo. O a veces me encuentro con una palabra y digo, Señor, no sé, o sea, ayúdame a entender esto porque no, o ayúdame a ver qué es lo que tú me quieres decir. O sea, es una conversación con el Señor, pero el escribirlo me permite verlo. Y es distinto cuando uno lo ve con los ojos, no solamente lo piensas, es como que la palabra como si cobrara vida delante tuyo. Sí, Pero cuando pensamos sí, nos perdemos también, cuando solo vamos sí, pensando, y nos nuestra vamos, mente y vuela. viene otro pensamiento y se va. Exacto. Pero el Mira, y salió otra escribirlo tica por hace. aquí. Sí, estoy Stephanie viendo. dice que es de Costa Rica. Ay, qué lindo. De verdad que yo estoy tan agradecida, chicas, por este grupo, porque realmente bendice mi corazón. Sí es una práctica que yo hago de forma personal y el Señor me ha permitido poder compartirla con ustedes, pero al final ustedes también bendicen mi vida con sus propias reflexiones, porque son cosas que yo no necesariamente estoy pensando, pero me hacen pensar más profundamente. Entonces, al final también bendicen mi vida. Y bueno, eso. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario o alguna recomendación. No. Entonces, ¿qué les parece si oramos? ¿Alguien Sí.
Quizá ya recomendaste este libro, pero un libro de disciplinas espirituales de Donald Whitney tiene un capítulo entero de meditación. Entonces, quizás Sí. si alguna fuera... Sí, es lo que hace, o sea, Whitney tiene un capítulo, creo que, no estoy segura si todo el capítulo es de meditación, pero tiene como una buena introducción de lo que significa meditar en la palabra y después da 10 técnicas de meditación, de las cuales nosotros estamos haciendo una, que es el mapeo. Pero él plantea 10, de hecho 4 o 3, no sé, yo las he hecho video en Instagram, pero sí, inclusive si ustedes ponen en Google técnicas de meditación de Donald Whitney, les va a salir, hay varias páginas que las tienen ahí escritas, entonces pueden ver y pueden practicar diferentes técnicas también, no tiene que ser solo una. Hay veces que me pasa que con un texto, yo digo, con este texto no me provoca hacer el mapeo y aplico otra técnica, ¿no? Pero sí. ¿Qué otros recursos? Bueno, yo lo que les recomendaría en principio es que lo pongan en práctica. Practíquenlo en su vida personal, en su vida devocional, por un tiempo antes como de seguir llenándose de recursos. Empiecen con lo simple, realmente lo que necesitan solamente es la palabra de Dios, y pasar tiempo en ella pensando, y escribir les va a ayudar a que no se vayan por otro lado, que la mente no se vaya por otro lado, y les va a ayudar a guiar sus pensamientos. Así que eso, amigas. ¿Quién quiere orar para que terminemos? Nos hemos recontrapasado la hora, pero creo que valió la pena esos minutos adicionales. Denny, ¿nos quieres acompañar en oración? Sí, oremos, hermanas. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo juntas con mis hermanas de diferentes lados, pero Padre, todas con el mismo deseo de conocerte, de saber quién eres tú, Señor, y que sea tu palabra quien nos sostenga durante todo el día. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, la cual hemos meditado. Ayúdanos, Señor, a recordar que debemos ser intencionales de hablar a nuestra alma para que te bendiga, para que te exalte, para que te adore y para que sigamos reconociendo que tú eres un Dios santo y que tú eres Señor sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Majo, que separa este tiempo para poder bendecir nuestras vidas y hacernos recordar la importancia de meditar cada día en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho esta mañana y te pedimos, Señor, que nos guíes durante todo el día recordando esa palabra meditada. Te amamos, Señor, y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Demi. Bueno, chicas, que el Señor las bendiga. Ya saben, tengan su plan para el día, en qué pensar, unan sus hábitos, pongan sus alarmas y no dejen que sus pensamientos vayan de forma aleatoria si no sean intencionales. Piensen en el jabón y en el árbol y cualquier cosa que puedan usar para recordar la obra de Dios en sus vidas y recordárselo a ustedes. Que tengan un feliz miércoles, que el Señor las guarde y guarde sus mentes y corazones. Chao, Gracias, chao. Majo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.